El aire viciado del apartamento vacío pesaba sobre Javier como una lápida. Cada eco de sus pasos, acentuado por el arrastrar de su pierna mala, era un recordatorio de todo lo que había perdido. El dolor sordo en la cadera, una herencia cruel del andamio que se vino abajo, era un latido constante, un metrónomo de su fracaso. El olor a polvo y a una tristeza rancia se aferraba a las paredes desnudas, donde antes colgaban las fotos de su esposa, su sonrisa congelada en un tiempo más feliz. Ahora solo quedaban los rectángulos más pálidos en la pintura, fantasmas de una vida desmantelada. Sobre la encimera de la cocina, solitaria y ominosa, yacía la notificación de desahucio. Sus bordes afilados parecían burlarse de él. Javier sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, un hielo que se expandía desde el centro de su pecho, congelando sus pulmones con cada respiración superficial. Era el sonido del silencio lo que más le torturaba. Un silencio que había devorado la risa de su mujer y que ahora amenazaba con tragarse todo lo demás. En un rincón, ajena a la magnitud del desastre, su hija Maya, de 7 años, tarareaba una melodía infantil mientras dibujaba en el suelo con un trozo de tiza. Estaba acurrucada dentro de su propio mundo, un pequeño universo de castillos y princesas que contrastaba brutalmente con la cruda realidad de su alrededor. Javier la observó y sintió que el corazón se le encogía hasta convertirse en un puño doloroso. La inocencia de su hija era a la vez su única luz y su carga más pesada. Su estómago se retorció, no solo por el hambre que llevaba ignorando desde la mañana anterior, sino por la náusea de la culpa. Él era su protector, su único pilar, y sentía que se estaba desmoronando, convirtiéndose en polvo bajo el peso de esa responsabilidad. Lágrimas silenciosas y calientes pugnaban por salir, pero las contuvo. No podía permitirse derrumbarse, no delante de ella. Cada risita ahogada de Maya era una puñalada de amor y desesperación, un recordatorio de que su caída arrastraría consigo a ese ser diminuto y perfecto. Vació sus bolsillos sobre la única caja de cartón que quedaba. El sonido de las monedas al chocar contra el cartón fue patético, un tintineo metálico y débil que subrayaba su miseria. Extendió los pocos billetes, alisando las arrugas como si ese gesto pudiera multiplicar su valor. Contó el dinero 1, 2, 3 veces. La cifra no cambiaba, grabada a fuego en su mente como un epitafio. 217 euros. Eso era todo lo que se interponía entre su hija y la calle. 217 euros para un nuevo alquiler, para comida, para un futuro que se antojaba imposible. El recuerdo del coste de las medicinas de su esposa, de los gastos del funeral que lo habían vaciado, volvió como un fantasma acusador. Había gastado hasta el último céntimo intentando salvarla, y ahora esa misma devoción lo había dejado sin nada para proteger a la hija que ella le había dejado. La cantidad era un insulto, una broma macabra del destino. Sintió una oleada de pánico helado recorrerle la espina dorsal. No era suficiente, ni siquiera era un comienzo. Sus manos, antes fuertes y hábiles, capaces de transformar la madera en muebles hermosos y funcionales, ahora temblaban ligeramente. Eran las manos de un carpintero, cubiertas de viejas cicatrices y callos que ya no tenían propósito. Las miró con un sentimiento de profunda extrañeza, como si pertenecieran a otro hombre, a una versión de sí mismo que había muerto el día del accidente. El recuerdo del sonido de la madera astillándose, del grito ahogado en su propia garganta y del dolor blanco y cegador, era una cicatriz en su memoria. Ahora, esas manos que habían construido una cuna para Maya, que habían sostenido a su esposa, se sentían inútiles. La cojera era un recordatorio físico y constante de su impotencia. No podía levantar peso, no podía pasar horas de pie, no podía ser el hombre que era. Su oficio, su identidad, le había sido arrebatado, y con él, su capacidad para proveer. El olor fantasma del serrín y el barniz a veces asaltaba sus sentidos, un tormento nostálgico de la vida que le habían robado. Unos pasos pesados resonaron en el pasillo, acercándose a su puerta. El corazón de Javier dio un vuelco violento. ¿El propietario? ¿El agente judicial? El tiempo se había acabado. Miró a Maya,
que levantó la vista de su dibujo y le sonrió con una confianza pura y absoluta en sus ojos. Esa mirada, tan llena de fe en que su padre lo arreglaría todo, fue el golpe de gracia. La desesperación se cerró sobre su garganta como una mano de hierro, ahogándolo. No había plan, no había salida. Estaban en el borde del abismo y el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. El sonido de unos nudillos golpeando la madera de la puerta fue seco e implacable, como el martillo de un juez dictando sentencia. En ese instante, con el sonido de la condena resonando en sus oídos y la mirada inocente de su hija fija en él, Javier supo que había tocado fondo. El mundo se había reducido a esa puerta cerrada, a esos golpes impacientes y a la aterradora pregunta sin respuesta: ¿qué iba a hacer ahora? El sobre amarillento y frágil llegó justo cuando la última caja estaba siendo sellada. Javier lo sostuvo en sus manos temblorosas, notando el matasellos de una provincia de la que apenas había oído hablar. Su primer impulso fue tirarlo. Otro cobrador de deudas, otra mala noticia. Pero el remitente, un despacho de abogados desconocido, despertó una curiosidad moribunda. Lo abrió con dedos torpes. Las palabras legales y formales danzaban ante sus ojos cansados hasta que una frase se ancló en su cerebro. Heredero único de la propiedad de su tío abuelo, un hombre cuyo nombre apenas recordaba, una sombra en las historias de su infancia, una casa de madera en una zona rural. No era dinero, no era una fortuna, pero era un techo, un atisbo de esperanza, tan tenue y frágil como el papel que sostenía, comenzó a brillar en la oscuridad de su desesperación. Un techo, para Maya. La idea se aferró a él con la fuerza de un náufrago a una tabla. No había otra opción. El corazón de Javier latió con una fuerza renovada que no había sentido en más de un año. La decisión fue instantánea, forjada en la fragua del pánico. Vendió la vieja furgoneta de carpintería por una miseria, apenas lo suficiente para los billetes de autobús y algo de comida. El resto, las pocas pertenencias que no cabían en 2 maletas gastadas, lo regaló o lo dejó atrás. Fue un desmantelamiento rápido y brutal de su vida anterior. El viaje en autobús fue un purgatorio de traqueteos y olor a diésel. Maya, al principio, lo vio como una gran aventura. Su carita pegada a la ventanilla, maravillada por cómo los edificios grises daban paso a campos verdes y luego a colinas interminables. Javier intentó compartir su entusiasmo, pero una ansiedad fría se enroscaba en su estómago. Cada kilómetro que los alejaba de lo conocido también los adentraba más en lo incierto. Sentía el dolor en su cadera intensificarse con cada bache, un recordatorio físico de su vulnerabilidad. La sonrisa que le ofrecía a su hija se sentía como una máscara de yeso, pesada y a punto de resquebrajarse. El autobús los dejó en una parada solitaria en medio de la nada, junto a un cartel de pueblo descolorido que indicaba a 8 kilómetros. El sol de la tarde golpeaba sin piedad y el aire era pesado y zumbante con el sonido de los insectos. No había taxis, no había otro transporte, solo un camino de tierra que se perdía en la distancia. Javier se echó al hombro la maleta más pesada y tomó la mano de Maya. La caminata fue una tortura silenciosa. El polvo se les pegaba a la piel sudorosa y el peso de las maletas hacía que su pierna mala protestara con punzadas de dolor agudo. El silencio del campo no era pacífico, sino opresivo, un vasto vacío que parecía engullir el sonido de sus propios pasos. Maya, cuya energía inicial se había evaporado bajo el calor, caminaba ahora en silencio, su pequeña mano sudorosa apretando la de su padre. Javier sentía cada jadeo de su hija como un fracaso personal. La falsa esperanza que le había impulsado comenzaba a sentirse pesada y estúpida bajo aquel sol implacable. Después de lo que pareció una eternidad, un recodo en el camino reveló una construcción a lo lejos, parcialmente oculta por árboles crecidos sin control. «Ahí está, cariño. Ya casi llegamos», dijo Javier, con un alivio que sonó hueco incluso para sus propios oídos. Desde la distancia, la forma era la correcta. Una pequeña casa de madera, tal como la carta describía. El corazón le dio un salto cauteloso. Quizás, solo quizás, no era un desastre total. Maya, reanimada por la visión del destino, soltó su mano y corrió los últimos metros,
sus pequeñas piernas levantando nubes de polvo. Javier la siguió, arrastrando la pierna, una sonrisa genuina luchando por abrirse paso en su rostro cansado. La idea de un lugar propio, por humilde que fuera, un lugar donde nadie pudiera echarles, era un bálsamo para su alma herida. Imaginó reparar el techo, arreglar las ventanas, plantar un pequeño jardín. Por un instante, volvió a ser el carpintero, el hombre capaz, el constructor. Pero ese instante se hizo añicos en cuanto se acercaron. La realidad fue un golpe brutal en el estómago. La cabaña no era humilde, era una ruina, un esqueleto de madera que parecía a punto de rendirse a la gravedad. El porche se inclinaba en un ángulo precario, con tablas faltantes que parecían dientes podridos. La madera de las paredes, en lugar de tener el encanto rústico que había imaginado, estaba ennegrecida y esponjosa por la podredumbre, cubierta de una capa verdosa de musgo y hongos. Varios agujeros enormes en el tejado se abrían al cielo como bocas mudas y desdentadas. Las ventanas estaban rotas o tapiadas con tablas sueltas que el viento hacía gemir. La vegetación salvaje había trepado por las paredes, como si la naturaleza estuviera intentando reclamar y devorar activamente la estructura. Maya se había detenido en seco a unos metros de la entrada. Su rostro de aventura ahora era una máscara de confusión y miedo. El sueño de Javier se desmoronó, convirtiéndose en cenizas ante sus ojos. Este no era un hogar, era una tumba. Javier sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La náusea subió a su garganta, una bilis amarga de decepción. Dejó caer las maletas con un ruido sordo. El sonido fue absorbido por la atmósfera pesada y muerta del lugar. Se acercó a la puerta, que colgaba de un solo gozne oxidado. Tuvo que usar todo su peso para abrirla, y el chirrido que emitió fue un lamento prolongado y agónico que pareció rasgar el silencio. En el instante en que la puerta se abrió, un olor lo golpeó con la fuerza de un muro físico. Un hedor insoportable a moho, a humedad estancada, a madera podrida y al inconfundible y penetrante amoníaco de los excrementos de rata. Retrocedió un paso, tapándose la boca y la nariz con la mano, luchando contra una arcada. Maya se escondió detrás de su pierna, su pequeña nariz arrugada en una mueca de asco. El interior era una cueva de penumbra, incluso con la luz de la tarde. El olor era el guardián de aquella desolación, una advertencia física de que nada bueno podía habitar allí dentro. Con el corazón convertido en una piedra helada en el pecho, Javier entró. El suelo crujió y se hundió peligrosamente bajo su peso. Podía sentir la madera blanda y húmeda cediendo. Miró hacia arriba y vio el cielo a través de los múltiples agujeros del techo. El papel de las paredes, adornado con un patrón floral que alguna vez debió ser alegre, colgaba en tiras húmedas y descoloridas, revelando el esqueleto de listones oscuros y manchados de agua. Telarañas gruesas como mortajas colgaban de cada rincón, y el polvo lo cubría todo con una capa gruesa y gris que parecía absorber la poca luz que entraba. En una esquina, un amasijo de muebles rotos y podridos yacía apilado, colonizado por una capa de moho blanquecino. El frío del interior no era refrescante, era un frío húmedo, de cripta, que se le pegó a la piel y le caló hasta los huesos. No había luz, no había agua corriente, solo abandono y decadencia. La decepción era tan absoluta, tan completa, que lo dejó sin aliento, vacío. Un ruido, un rápido y frenético rasguño dentro de la pared, hizo que Maya soltara un gritito ahogado y se aferrara con más fuerza a la pierna de su padre. Javier se quedó inmóvil, escuchando. No fue un solo ruido. Fue una sinfonía de pequeños y sigilosos movimientos, el correteo de patas diminutas sobre sus cabezas, el roce de cuerpos en la oscuridad de los tabiques. El lugar estaba infestado. Estaba vivo, pero no con la vida que él había anhelado. Estaba habitado por alimañas, por la descomposición. Recorrió la diminuta estancia con la mirada. Una cocina improvisada con un fregadero oxidado y arrancado de la pared. Un único dormitorio donde el suelo estaba tan dañado que se había hundido parcialmente. Esto no era un lugar para empezar de nuevo. Era un peligro. Cada tabla podrida, cada clavo oxidado, cada rincón oscuro gritaba amenaza. La imagen de su hija durmiendo en este lugar, respirando este aire viciado,
expuesta a lo que fuera que viviera en las paredes, le provocó una oleada de pánico puro. Se giró y salió de la cabaña, volviendo a la luz del sol como si emergiera de una tumba. Se apoyó contra la pared exterior, sintiendo la madera húmeda y desmenuzable contra su espalda, y respiró hondo, tratando de llenar sus pulmones con aire limpio. El contraste entre el calor del sol y el frío mortal de la cabaña le provocó un escalofrío. Miró a su alrededor. No había nada, solo árboles, maleza y el camino de tierra por el que habían venido. Estaban completamente aislados, a kilómetros de cualquier ayuda o civilización. No había a dónde ir. Los 217 euros ya no existían. Los había gastado en un billete de ida al infierno. La esperanza que había albergado, esa pequeña llama temblorosa, se había extinguido por completo. Ahogada por el olor a moho y desesperación, se sintió más atrapado, más desamparado que en el apartamento vacío del que había huido. Al menos allí había gente, calles, la posibilidad de algo. Aquí solo había un silencio aplastante y la certeza de haber cometido un error catastrófico. Javier se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo polvoriento, enterrando la cara entre las manos. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de una rabia impotente y una desolación abrumadora. ¿Cómo había podido ser tan estúpido? ¿Cómo había podido arrastrar a su hija a este vertedero? El dolor en su cadera era un fuego sordo, pero el dolor en su alma era un incendio incontrolable. Había fracasado. Como proveedor, como protector, como padre. Le había prometido a su esposa en su lecho de muerte que siempre cuidaría de Maya, y ahora la había llevado a un lugar donde ni él mismo se sentía seguro. El peso de esa promesa rota lo aplastó. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, silenciosas y amargas. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura y absoluta desesperanza. Había llegado al final del camino. Había tocado un fondo que ni siquiera sabía que existía. En la ruina de aquella cabaña olvidada, Javier sintió que su propio espíritu se rompía en 1000 pedazos. Los primeros días fueron una guerra de desgaste contra la podredumbre. Javier, impulsado por una terquedad que nacía directamente de la falta de alternativas, se dedicó a hacer habitable un único rincón de la cabaña, la diminuta habitación que, milagrosamente, aún conservaba un trozo de suelo más o menos estable. El olor a humedad seguía siendo un ocupante permanente, pero con la puerta y una ventana sin cristales abiertas, al menos una corriente de aire viciado circulaba, llevándose lo peor del hedor a cripta. Pasaron horas arrancando tiras de papel pintado empapado, revelando la madera oscura y manchada que había debajo. Javier sentía cada movimiento como una aguja al rojo vivo en su cadera, pero la imagen de Maya durmiendo en un entorno seguro, por precario que fuera, era un combustible más potente que cualquier analgésico. Era una lucha por la dignidad, un intento desesperado de construir un hogar sobre las ruinas de una promesa rota, un acto de fe en medio de la desolación más absoluta que había conocido. El moho era el enemigo más persistente, una capa verdinegra y aterciopelada que cubría las paredes inferiores con una obstinación casi biológica. Javier había leído en alguna parte que era peligroso respirarlo, especialmente para los niños. Con el poco dinero que le quedaba, había comprado en el lejano pueblo una botella de vinagre y un par de cepillos duros. Mezclado con el agua que sacaban con esfuerzo de un pozo casi seco a 100 metros de la casa, se convirtió en su única arma. El olor agrio del vinagre se mezclaba con el hedor terroso del moho, creando una fragancia de batalla química que impregnaba el aire y se pegaba a su ropa y a su piel. Javier frotaba con una furia controlada, viendo cómo la capa oscura se deshacía en una pasta repugnante, revelando la madera pálida y enferma que había debajo. Cada centímetro ganado era una pequeña victoria, un triunfo insignificante pero vital contra la decadencia que amenazaba con devorarlos por completo, con borrarlos de la existencia. Maya, en un intento de ayudar y de normalizar su terrorífica nueva realidad, se había apropiado de un pequeño rincón, cerca del catre improvisado que Javier había construido con tablas rescatadas y su propia ropa como colchón. Ella se arrodilló con un trapo. Con la seriedad de un cirujano, imitaba los movimientos de su padre, frotando una sección de la pared que él aún no había alcanzado. Javier la observaba por el rabillo del ojo,
y su corazón se debatía entre el orgullo por su valentía y una culpa corrosiva por haberla traído a ese lugar. Ella tarareaba la misma melodía que cantaba en el suelo de su antiguo apartamento, una melodía que ahora sonaba extrañamente frágil y fuera de lugar en medio del silencio opresivo de la cabaña. Era un sonido de inocencia pura en un mundo de podredumbre y abandono, un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego, de la pequeña llama que él tenía la obligación de proteger del viento helado, de la desesperación que soplaba sin cesar a su alrededor. Mientras frotaba, el ritmo monótono de su trabajo se vio interrumpido. «Papá», dijo con su vocecita clara, «¿por qué esta parte suena diferente?» Javier, concentrado en una mancha particularmente rebelde, apenas la escuchó. «Ten cuidado, cariño, no respires muy fuerte», murmuró como respuesta automática. Pero Maya insistió, dejó el trapo y empezó a golpear suavemente la pared con los nudillos. Toc, toc, toc. El sonido en la mayor parte de la pared era sordo, macizo, el sonido de la madera vieja y húmeda. Pero en la sección que ella había estado limpiando, justo detrás de donde estaría su cabeza al dormir, el sonido era distinto. Era un toc, más agudo, más ligero, un sonido hueco. «Escucha, papá, es como un tambor secreto». La imaginación infantil, pensó Javier con una punzada de ternura, siempre buscando magia en los lugares más sombríos, un refugio mental contra una realidad que era demasiado dura de procesar, un mecanismo de defensa que él mismo había perdido hace mucho tiempo. Javier se detuvo, apoyando su peso en la pierna buena. El dolor era una compañía constante, pero la insistencia en la voz de Maya había capturado una pequeña parte de su atención. Se acercó y se arrodilló a su lado. El movimiento le arrancó un gemido ahogado. «¿Qué pasa, mi vida?» Ella señaló la pared con su dedito manchado de moho. «Aquí. Suena vacío». Para complacerla, golpeó la pared donde ella indicaba. Toc, toc, y luego, un par de centímetros más allá. Toc. Tenía razón. Había una diferencia innegable, un cambio en la resonancia que solo un oído atento, o el de un niño sin ideas preconcebidas, podría notar. Un carpintero como él debería haberlo sentido al instante. La madera allí no estaba apoyada directamente sobre la estructura principal. Había un espacio detrás. Una pequeña curiosidad, una anomalía en la construcción que despertó una chispa casi extinta de su antigua profesión. Por un instante, no era un padre fracasado, sino un artesano analizando su material. Maya, emocionada por haber captado el interés de su padre, encontró un trozo de carbón entre los escombros de la chimenea desmoronada. Con una concentración absoluta, dibujó un rectángulo en la pared de madera, justo sobre la zona que sonaba hueca. «Es mi puerta secreta», anunció con una sonrisa triunfante. «Solo yo sé que está aquí». Javier la miró y por primera vez en días sintió que una sonrisa genuina tiraba de las comisuras de sus labios. La resiliencia de los niños, su capacidad para crear maravillas de la nada, era un milagro. Aquella puerta de carbón, un simple dibujo negro sobre madera podrida, era un acto de desafío. Era la declaración de Maya de que aquel lugar horrible no le arrebataría su imaginación, su capacidad de soñar. Para ella, no era una pared mohosa en una cabaña ruinosa, era la entrada a un mundo secreto, y en ese momento Javier decidió que jugaría su juego, que cruzaría esa puerta con ella, aunque solo fuera por un momento. La necesitaba tanto como ella. Movido por esa nueva complicidad, Javier fue a buscar su palanca, una de las pocas herramientas que había salvado de su antigua vida. El metal frío y pesado se sentía familiar y reconfortante en su mano. Regresó junto a Maya, que observaba con los ojos muy abiertos, como si estuviera a punto de presenciar un verdadero acto de magia. «Veamos qué hay detrás de tu puerta secreta, jefa», dijo Javier, tratando de inyectar un tono de aventura en su voz cansada. Con cuidado, introdujo el extremo plano de la palanca en la fina línea entre dos de los tablones de madera, justo en el borde del rectángulo dibujado por Maya. Hizo palanca suavemente. La madera vieja gimió en protesta, un sonido largo y quejumbroso, como un anciano al que despiertan de un sueño profundo. Un olor a polvo seco y a tiempo encerrado se filtró por la grieta, un aroma completamente diferente
al hedor a humedad que los rodeaba. Era el olor de algo olvidado, no de algo podrido, un matiz crucial que hizo que el corazón de Javier latiera un poco más rápido. Con un poco más de fuerza, el tablón cedió. Los clavos oxidados se rindieron con un chirrido metálico y la tabla se soltó de la pared, revelando una oscuridad compacta detrás. No había aislamiento podrido ni nidos de ratas como había esperado, solo un vacío oscuro. Maya soltó una exclamación ahogada de pura emoción. Era real. Su puerta secreta era real. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de emoción y un primitivo temor a lo desconocido. Procedió con más cuidado, retirando uno a uno los tablones que Maya había enmarcado con su dibujo de carbón. Cada tabla que quitaba ampliaba la boca de oscuridad, que parecía respirar un aire antiguo y viciado sobre ellos. El sencillo plano de la propiedad que había recibido con la carta de herencia mostraba solo 4 paredes, una caja simple. No había mención de esto. Aquello era algo añadido, algo oculto a propósito. La curiosidad inicial se estaba transformando rápidamente en un misterio tangible y emocionante. Cuando el último tablón fue retirado, la apertura reveló su secreto. No era un simple hueco en la pared, era una puerta estrecha y tosca, construida con la misma madera que las paredes, pero sin ningún tipo de adorno, diseñada claramente para pasar desapercibida. No tenía pomo, solo un pequeño agujero donde alguna vez pudo haber una cuerda o un pestillo de cuero. Estaba tan bien integrada en la estructura que, de no ser por el sonido hueco y la intuición de una niña de 7 años, habría permanecido oculta para siempre. Javier se quedó mirando la puerta, sintiendo el peso de los años que había pasado cerrada. ¿Quién la construyó? ¿Y por qué? ¿Qué había detrás que mereciera tanto esfuerzo para ser escondido? Las preguntas florecieron en su mente, desplazando por primera vez el zumbido constante de la desesperación. El hambre, el frío, el dolor en su pierna, todo pareció desvanecerse, reemplazado por la atracción magnética de aquel secreto amurallado. Era un misterio, y él estaba en su umbral. Usando la punta de la palanca, Javier la introdujo en el agujero y tiró. La puerta se resistió al principio, atascada por décadas de inmovilidad. Luego, con un crujido seco y polvoriento, se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad aún más profunda y absoluta. Un soplo de aire salió de la habitación oculta, tan seco que parecía absorber la humedad del ambiente. Olía a papel viejo, a cuero reseco y a polvo, el polvo de los años, fino y undisturbed. Javier encendió la linterna de su viejo teléfono móvil, el haz de luz débil y tembloroso cortando la negrura. Maya se apretó contra su espalda, asomando la cabeza con una mezcla de miedo y fascinación. La luz reveló un espacio minúsculo, no mucho más grande que un armario. Una pequeña habitación secreta, ahogada en una capa de polvo gris tan espesa que parecía nieve sucia. El tiempo se había detenido allí dentro. Era una cápsula, un paréntesis sellado dentro de la decadencia de la casa, preservado milagrosamente de la humedad y la ruina que lo rodeaban. El haz de luz barrió el interior. Contra la pared del fondo había un pequeño escritorio de madera oscura y una silla a juego, ambos cubiertos por la misma mortaja de polvo. En la pared, una telaraña solitaria, tan vieja que parecía hecha de hilo gris, colgaba intacta, una obra de arte frágil y abandonada. No había ventanas. El aire era pesado y completamente inmóvil. Javier sintió como si estuviera violando una tumba, como si el constructor de aquella habitación estuviera observándolo desde las sombras, juzgando su intrusión. Dio un paso adentro. El crujido de sus botas sobre el suelo de madera intacta sonó como una explosión en el silencio sepulcral. El polvo se levantó a su paso en nubes perezosas que danzaron en el haz de la linterna. Maya se quedó en el umbral, una pequeña guardiana en la frontera entre su mundo y aquel lugar olvidado. Javier se acercó al escritorio, su corazón martilleando contra sus costillas, con una fuerza que no recordaba haber sentido. Allí, sobre la superficie polvorienta, había algo. Eran 2 objetos. El primero, y más prominente, era un pesado libro de contabilidad. Estaba encuadernado en cuero oscuro, casi negro, agrietado por la edad, pero notablemente bien conservado gracias a la sequedad de la habitación. No tenía título en el lomo.
Era completamente anónimo. Junto a él había una colección de documentos enrollados y atados con una cinta de tela descolorida. Parecían oficiales, con sellos de cera roja que, aunque rotos, aún se adherían al papel amarillento. Javier sintió un respeto casi religioso por aquellos objetos. Eran reliquias de un pasado desconocido, las únicas posesiones de valor en toda la propiedad. Extendió una mano temblorosa y pasó los dedos por la cubierta de cuero del libro. La sensación era fría y granulada. El polvo se pegó a sus yemas, una conexión táctil con las décadas que habían pasado desde que alguien había tocado aquel libro por última vez. La historia de la cabaña, el secreto de su tío abuelo, estaba allí, esperando en silencio sobre aquel escritorio, con un cuidado infinito, como si estuviera manejando un artefacto antiguo y frágil. Javier levantó el libro de contabilidad. Era más pesado de lo que esperaba, denso de papel y de secretos. Lo colocó sobre una zona menos polvorienta del escritorio y lo abrió. Las páginas, amarillentas y quebradizas en los bordes, estaban cubiertas de una caligrafía meticulosa y apretada, escrita con tinta negra, que el tiempo había desvaído a un tono sepia. La primera página tenía una fecha, enero de 1972. No era un diario personal, eran columnas de nombres, fechas y cifras. Javier pasó las páginas lentamente. El único sonido era el susurro seco del papel. Nombres de familias locales, apellidos que había visto en el descolorido cartel del pueblo. Junto a cada nombre había anotaciones crípticas: cosecha fallida, deuda médica, amenaza velada, y al final de cada entrada, una suma de dinero irrisoria y la palabra firmado. Su pulso se aceleró. No estaba leyendo un libro de cuentas, estaba leyendo el registro de una extorsión. El libro detallaba, con una frialdad escalofriante, una trama sistemática. Página tras página, se repetía el mismo patrón. El autor del libro, presumiblemente su tío abuelo, documentaba cómo había presionado a familias de agricultores locales, se aprovechaba de sus desgracias, magnificaba sus deudas, los amenazaba sutilmente hasta que, desesperados, aceptaban vender sus tierras por una fracción de su valor. Los nombres de las víctimas se sucedían como un memorial de la desesperación. Los Pérez, los García, los Soto, familias enteras despojadas de su patrimonio por unas pocas pesetas. Javier sintió una oleada de náuseas. El aire en la habitación secreta de repente se sintió sofocante, cargado no solo de polvo, sino del peso de la injusticia. Este libro no era solo un registro, era una confesión, la crónica detallada de cómo se construyó una fortuna sobre la ruina de docenas de personas. Y su propia familia, su tío abuelo, había sido el arquitecto de esa miseria, el matón que ejecutaba las órdenes. Javier dejó el libro abierto y dirigió su atención a los documentos enrollados. Desató con cuidado la cinta de tela, que casi se deshizo en polvo entre sus dedos. Con manos temblorosas, desenrolló el primer pergamino sobre el escritorio. El papel era grueso, oficial, y a pesar de su antigüedad, el texto legal era perfectamente legible. Era una escritura de propiedad. El documento transfería la titularidad de una parcela de tierra de un tal Mateo Soto a una entidad desconocida, y grapado a la escritura había un pequeño informe geológico lleno de términos técnicos que Javier no comprendía, pero una palabra resaltaba, subrayada 2 veces con la misma tinta negra del libro de contabilidad: litio. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Desenrolló otro documento, la misma historia, otra familia, otra parcela, otro informe adjunto mencionando vastos depósitos de litio. No era una simple apropiación de tierras, era un robo a una escala monumental. De repente, todo encajó con una claridad aterradora. Las tierras no eran simples campos de cultivo, eran ricas, inmensamente ricas en un recurso que en los años 70 comenzaba a vislumbrarse como valioso. Su tío abuelo no solo había intimidado a granjeros, los había estafado, obligándolos a vender un tesoro por el precio de la arena. Todas aquellas escrituras eran los documentos originales, las pruebas auténticas de la transferencia fraudulenta de la riqueza de toda una región a unas pocas manos. Aquel libro de contabilidad no era solo una confesión,
Era el arma del crimen. Un registro perfecto de cada paso, cada víctima, cada amenaza. La pregunta seguía siendo, ¿por qué guardarlo? ¿Por qué esconderlo con tanto esmero en lugar de destruirlo? ¿Fue un ataque de conciencia tardío? ¿O quizás lo guardó como una póliza de seguro, un arma para chantajear a aquellos para quienes trabajaba? La respuesta no estaba allí, pero las pruebas sí. Javier se apoyó en el escritorio, sintiendo que las piernas le fallaban. El descubrimiento era demasiado grande, demasiado abrumador. Hacía unas horas, su mayor problema era el moho en la pared y la falta de comida. Ahora, sostenía en sus manos la llave de un crimen fundador, el pecado original que había dado forma a la historia moderna de aquella comarca. Aquellos papeles no eran solo historia, eran peligrosos. Si alguien sabía de su existencia, si alguien más los estaba buscando. El aislamiento de la cabaña, que antes le parecía una maldición, ahora se sentía como una trampa mortal. Estaba sentado sobre una bomba de relojería, y su hija la había encontrado jugando. La ironía era cruel. La misma cabaña que representaba el fondo de su miseria, el símbolo de su fracaso, ocultaba un secreto que podía cambiarlo todo. Pero no era un tesoro de oro y joyas, era un tesoro de verdades, y la verdad, a menudo, es mucho más peligrosa. Su mente febril intentaba procesar las implicaciones. Este no era un asunto del pasado. Los nombres de las familias en el libro eran los mismos que había leído en los buzones oxidados del camino. Sus descendientes probablemente seguían viviendo en la zona, ignorantes de la riqueza que les habían robado. ¿Y la entidad a la que se transfirieron las tierras? ¿Quiénes eran? Seguían activos. El libro de contabilidad se detenía abruptamente a finales de 1973. ¿Qué pasó después? Javier miró los documentos, el libro, la habitación secreta. Su tío abuelo había desaparecido de la historia familiar, un fantasma del que nadie hablaba. Quizás esta era la razón. Quizás este secreto no solo le costó la conciencia, sino también la vida. La idea se instaló en su pecho con un peso helado. No había tropezado con un simple caso de corrupción antigua. Había desenterrado un nido de víboras, y ahora él y Maya estaban durmiendo justo encima de él, completamente solos y expuestos. El brillo del haz de luz de su teléfono iluminó el polvo que flotaba en el aire como diminutos diamantes. La riqueza no era oro, como en los cuentos de hadas, pero era el rastro de una fortuna incalculable. La prueba de un robo que seguramente había convertido a alguien en un rey. Javier cerró el libro con un golpe seco que resonó en el silencio de la tumba. El sonido pareció sacarlo de su trance. Tenía que pensar con claridad. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Lo primero era la seguridad, la de Maya. Nadie podía saber de la existencia de esta habitación ni de su contenido. Volvió a enrollar las escrituras con un cuidado casi febril, atándolas de nuevo con la frágil cinta. Colocó el pesado libro de contabilidad junto a ellas. Por un momento, consideró dejarlos allí, volver a sellar la pared y olvidar lo que había visto. Huir de nuevo, aunque no tuviera a dónde ir, pero la imagen de los nombres en el libro, de las sumas miserables, se lo impidió. No podía simplemente ignorarlo. La injusticia que emanaba de aquellas páginas era un grito ahogado que llevaba 50 años esperando a ser escuchado. Él, un carpintero lisiado y sin un céntimo, un hombre que se sentía la personificación del fracaso, ahora tenía en sus manos el poder de reescribir la historia. Era una responsabilidad monstruosa, aterradora, pero también era algo más, era un propósito. Por primera vez desde la muerte de su esposa, desde el accidente, sintió una oleada de algo que no era desesperación ni miedo. Era una determinación fría y afilada. Aquella herencia no había sido una cabaña ruinosa. La verdadera herencia de su tío abuelo, ya fuera por culpa o por astucia, era esta caja de Pandora, y él acababa de abrirla. El misterio de la cabaña se había convertido en su misterio, y aunque no sabía cómo, sabía que tenía que llegar hasta el final, por las familias del libro, y quizás, solo quizás, por él mismo y por Maya. Con un plan tomando forma en su mente, Javier agarró el libro y los rollos de escrituras. El peso de los documentos era físico, pero el peso de su contenido era casi insoportable. Salió de la habitación secreta,
volviendo a la penumbra mohosa de la cabaña. Maya seguía allí, en el umbral, esperándolo con una paciencia infinita. Sus ojos brillaban en la oscuridad, llenos de preguntas que no sabía cómo formular. «¿Encontraste el tesoro, papá?», susurró. Javier la miró. El libro de cuero oscuro presionado contra su pecho. Forzó una sonrisa. «Sí, cariño», respondió en voz baja. «Creo que sí». No era el tipo de tesoro que ella imaginaba. No era oro que pudiera solucionar sus problemas de inmediato. Era algo mucho más complicado, mucho más peligroso. Pero era un tesoro al fin y al cabo, un tesoro de secretos que tenía el poder de destruir o de redimir. Y ahora, para bien o para mal, le pertenecía a él. La supervivencia había dado paso al misterio, y el juego acababa de empezar. Con la misma precisión con la que había quitado los tablones, Javier comenzó a recolocarlos. Cada uno encajaba de nuevo en su lugar, cubriendo la puerta oscura y sellando de nuevo el secreto en el corazón de la casa. Usó unos clavos nuevos que había comprado para reparaciones menores, martillándolos con golpes sordos y cuidadosos para no hacer demasiado ruido. Maya observaba el proceso en silencio, entendiendo instintivamente que su compuerta secreta debía volver a ser un secreto. Cuando el último tablón estuvo en su sitio, la pared volvió a parecer una superficie continua de madera vieja, quizás un poco más limpia en esa sección. Javier incluso frotó un poco de polvo y suciedad sobre las juntas para disimular su trabajo. Nadie que no supiera exactamente dónde mirar podría encontrar la entrada. El misterio estaba de nuevo contenido, pero ahora no estaba en la pared. Estaba en sus manos, latiendo con una energía oscura y potente, envuelto en cuero y papel amarillento. Esa noche, con Maya durmiendo profundamente en su catre, ajena al dragón que su padre había despertado, Javier se sentó a la luz de una única vela. El libro de contabilidad y las escrituras estaban escondidos bajo las tablas sueltas del suelo, en el rincón más alejado de la habitación secreta. Pero no podía dejar de pensar en ellos. La cabaña, que antes solo le inspiraba repulsión y desesperanza, ahora se sentía diferente. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento a través de las grietas, parecía susurrarle el secreto que albergaba. Ya no estaba solo en una ruina, estaba en el epicentro de una conspiración de 50 años. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una extraña sensación de poder. Tenía la verdad, una verdad por la que alguien, sin duda, estaría dispuesto a matar, y esa constatación lo mantenía despierto, escuchando en la oscuridad, preguntándose cuándo y de dónde vendría la amenaza. El drama de su pobreza había sido eclipsado por el thriller que acababa de comenzar. Se levantó y caminó cojeando hasta la ventana rota, mirando hacia la oscuridad impenetrable del bosque. La luna era una astilla de plata en el cielo, arrojando una luz fantasmal sobre los árboles. El aislamiento, que antes era una fuente de terror, ahora tenía un doble filo. Nadie podía oír sus gritos si venían a por ellos, pero tampoco nadie podía verlos. Eran invisibles. Por ahora, se preguntó por su tío abuelo, aquel hombre sin rostro del que solo conocía su nombre y sus crímenes. ¿Era un monstruo o un hombre atrapado en algo más grande que él? ¿Esconder esos documentos fue su único acto de decencia, un intento de redención final? Javier nunca lo sabría, pero al sostener el fruto de su secreto, se sentía extrañamente conectado a él, un heredero no solo de una propiedad sin valor, sino de una carga moral que trascendía el tiempo. El viento trajo consigo el olor a pino y tierra húmeda, pero Javier creyó percibir también el olor a tinta vieja y a mentiras enterradas. El misterio principal había sido descubierto, pero cada respuesta había generado una docena de nuevas preguntas, como una hidra. ¿Quiénes eran los Lozano? El apellido que aparecía en los márgenes de varias páginas como receptor, ¿qué era de ellos ahora? ¿Sabían de la existencia de este libro? ¿El cambio de titularidad de la propiedad en el registro público habría activado alguna alarma? La paranoia comenzó a arraigarse en su mente. Cada coche que oía en la lejana carretera, cada crujido de una rama en el bosque, se convertía en una amenaza potencial. Se dio cuenta de que no podía quedarse allí para siempre. Tenía que hacer algo con esa información. ¿Pero qué?
¿Ir a la policía local, que podría estar comprada desde hacía décadas? ¿Intentar contactar a los descendientes de las víctimas, arriesgándose a desatar un caos impredecible? Estaba solo, sin recursos, con una niña que proteger. El libro era a la vez su única esperanza de justicia y su billete a una muerte segura. El dilema era paralizante. A la luz parpadeante y grasienta de la vela, el libro de contabilidad se abrió ante Javier como una herida abierta en el cuerpo de la historia. Cada página que pasaba con dedos temblorosos era un nuevo descenso al infierno personal de su tío abuelo. Los nombres de las familias, las fechas, las cosechas arruinadas, las deudas fabricadas, todo estaba allí, anotado con una caligrafía tan pulcra que resultaba psicopática. Y en los márgenes de varias páginas, como una firma del diablo, aparecía un apellido recurrente, Lozano. No era una transferencia directa, sino una anotación, fondos recibidos de L, instrucciones de L. Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la noche. Se dio cuenta con una claridad nauseabunda del papel de su antepasado. No era el cerebro, sino el puño, el matón contratado para ejecutar la intimidación, el lacayo que ensuciaba sus manos para que el verdadero arquitecto de la conspiración pudiera mantenerse limpio, intocable y, sobre todo, rico. Su propia sangre había sido el instrumento de esta devastación. El secreto oscuro se solidificó en su mente, adquiriendo una forma monstruosa. La familia Lozano, un nombre que ahora resonaba con un poder siniestro, había orquestado el robo del siglo en aquella comarca olvidada. Descubrieron el litio, el oro blanco del futuro, bajo los pies de granjeros ignorantes y empobrecidos, y en lugar de comprarlo a un precio justo, desataron a un perro de presa, a su propio tío abuelo, para arrancarle sus tierras por una miseria. El libro de contabilidad no era solo una confesión, era un recibo de cada alma vendida, de cada vida arruinada. Javier podía casi oler el miedo en el papel amarillento, sentir la desesperación de aquellos hombres firmando su propia sentencia de ruina económica. La moderna fortuna de los Lozano, su imperio minero que sin duda existiría hoy en día, no estaba construida sobre roca y metal, sino sobre un cimiento de lágrimas, amenazas y huesos. Y él, Javier, el último de su linaje, dormía ahora sobre la prueba irrefutable de ese crimen fundacional, un fantasma que se negaba a permanecer enterrado. La pregunta sobre por qué su tío abuelo había guardado el libro seguía atormentándolo, como una astilla clavada bajo la uña. Fue una crisis de conciencia en su lecho de muerte. Javier lo dudaba. La meticulosidad del registro no hablaba de culpa, sino de método. Era más probable que fuera una póliza de seguro, un arma de chantaje guardada para el futuro, un as en la manga contra los poderosos Lozano, si alguna vez decidían que su matón sabía demasiado. Quizás nunca tuvo la oportunidad de usarla. Javier sintió una náusea helada al pensar en ello. Un hombre con un secreto tan peligroso no suele morir de viejo en su cama. El abandono de la cabaña, su estado de ruina absoluta, de repente cobró un nuevo y terrible sentido. No era solo el paso del tiempo. Parecía un lugar del que la gente se mantenía alejada a propósito, un lugar marcado por una tragedia silenciada. La herencia no era una casa, era un mausoleo, y él y Maya eran sus nuevos y desprevenidos cuidadores, atrapados en una historia de fantasmas muy real. Los días siguientes, Javier vivió en un estado de alerta máxima. Cada sonido del bosque, el crujido de una rama, el graznido de un cuervo, hacía que su corazón diera un vuelco violento. Escondió el libro y las escrituras en un lugar aún más seguro, dentro de una bolsa de plástico y enterrados bajo una de las podridas tablas del suelo del porche, un lugar que nadie pensaría en registrar. Se movía por la cabaña como un animal enjaulado, su cojera acentuada por la tensión que agarrotaba sus músculos. Intentaba mantener una fachada de normalidad para Maya, jugando con ella, leyéndole cuentos que no recordaba, pero sus ojos no dejaban de escudriñar la línea de árboles que rodeaba la propiedad. Sabía, con una certeza visceral, que no pasaría mucho tiempo. El cambio de titularidad en el registro de la propiedad sería como una bengala disparada en la noche, una señal para cualquiera que estuviera vigilando aquella olvidada parcela de tierra, esperando que su secreto muriera con ella
El silencio ya no era opresivo, era expectante. La espera terminó una tarde bochornosa. El sonido llegó primero, un ronroneo grave y potente, que no pertenecía a aquel mundo de tractores viejos y caminos de tierra. Era el sonido del dinero y el poder. Javier estaba intentando clavar una tabla para tapar una ventana rota cuando lo oyó. Se quedó paralizado, el martillo a medio levantar en su mano. El sonido se hizo más fuerte acercándose. Su estómago se convirtió en un nudo de hielo. Corrió hacia el frente de la cabaña, asomándose con cuidado por una rendija en la pared. Un coche negro, un sedán de lujo tan brillante que parecía obsceno bajo el sol polvoriento, avanzaba lentamente por el camino de tierra. Dejó una estela de polvo que tardó en asentarse, como si la propia tierra se quejara de la intrusión. El coche se detuvo a unos 20 metros de la casa, su motor emitiendo un último suspiro antes de sumirse en un silencio que pareció más pesado y amenazante que el propio ruido. La puerta del conductor se abrió. Del coche no descendió un matón de aspecto rudo, sino algo mucho más peligroso, un hombre de unos 60 años, impecablemente vestido con un traje gris claro que debía costar más de lo que Javier había ganado en un año. Su pelo era plateado y perfectamente peinado. Llevaba unas gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos, convirtiendo su rostro en una máscara inexpresiva de pulcra profesionalidad. Se movía con una calma deliberada, como si estuviera paseando por su propio jardín, no por el patio delantero de una cabaña ruinosa. Se quitó las gafas de sol al acercarse, revelando unos ojos pequeños y fríos, de un azul pálido, que recorrieron la cabaña con una mueca casi imperceptible de desdén. Javier sintió una oleada de adrenalina. No era Lozano, pero era claramente su emisario, la encarnación del poder que había leído en las páginas del libro de contabilidad. El traje impecable, los zapatos lustrados, todo gritaba una distancia social y económica que era un arma en sí misma. El hombre se detuvo a una distancia prudencial del porche, como si temiera contaminarse. Su mirada se posó en Javier, evaluándolo de pies a cabeza en una fracción de segundo. La cojera, la ropa sucia, las manos de carpintero ahora inútiles. Javier se sintió instantáneamente clasificado, medido y desechado. «Señor Javier, ¿verdad?», dijo el hombre. Su voz era suave, educada, pero con un filo metálico debajo. No se presentó, asumiendo que su propósito era evidente. «Soy el abogado que representa los intereses de un cliente con propiedades colindantes. Mis representados han notado el reciente cambio de titularidad de esta parcela. La forma en que pronunció la palabra parcela la despojó de cualquier valor, como si hablara de un trozo de barro inútil». Javier no respondió. Su garganta estaba seca, su mente trabajando a una velocidad febril. Sentía los latidos de su corazón en los oídos, un tambor sordo de pánico y desafío. El abogado sonrió, una sonrisa sin calor que no llegó a sus ojos fríos. «Mire, seré directo. Mi cliente es un hombre sentimental. Esta zona le trae recuerdos de su juventud. Ver esta propiedad en un estado tan lamentable le apena. Es una monstruosidad en un paisaje por lo demás prístino». El insulto era deliberado, diseñado para empequeñecer a Javier, para recordarle su lugar. Javier apretó la mandíbula, sintiendo el mango del martillo en su mano. La tentación de usarlo fue un flash violento que reprimió al instante. A su lado, ajena a la tensión, Maya salió al porche, curiosa por el visitante. El abogado la miró durante un segundo y su sonrisa se tensó ligeramente, volviéndose aún más artificial. «Mi cliente me ha autorizado a hacerle una oferta generosa. Considera que esta cabaña es un peligro. No es lugar para un hombre en su condición, y menos para una niña pequeña». Cada palabra era una estocada, envuelta en una falsa preocupación que resultaba más ofensiva que un grito. El abogado hizo una pausa dramática, como un actor en el escenario. Metió una mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un maletín delgado. Lo abrió con un chasquido que sonó increíblemente fuerte en el silencio del campo. «Mi cliente está dispuesto a ofrecerle 50.000 euros, en efectivo, ahora mismo, por la cabaña y el terreno, para que pueda llevar a su hija a un lugar decente, empezar de nuevo. Es una oferta más que justa. Es un acto de caridad, si me permite decirlo». Javier miró el interior del maletín.
Estaba lleno de fajos de billetes de 500 euros, 50.000 euros. La cifra explotó en su cerebro. Era una fortuna. Era un piso nuevo, ropa, comida durante años, la consulta de un especialista para su cadera, un futuro para Maya. Era la solución a todos y cada uno de los problemas que le habían mantenido despierto durante el último año. La tentación fue un golpe físico, tan fuerte que le hizo tambalearse. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Era el precio de su silencio. Javier apartó la vista del dinero. Levantó la mirada y se encontró con los ojos impacientes del abogado. 50.000 euros era una cantidad enorme para él, pero sabía, gracias al libro enterrado bajo sus pies, que era una miseria, una gota en el océano comparado con el valor real de lo que se escondía bajo esa tierra. Era el mismo patrón de siempre. Los Lozano ofreciendo migajas a un hombre desesperado a cambio de un tesoro. La historia se estaba repitiendo, y él era el nuevo granjero acorralado. La diferencia era que él sabía la verdad. El conocimiento era un escudo, pero también una carga inmensa. Si aceptaba, estaría traicionando a todas las familias del libro. Estaría perpetuando el crimen. Pero si se negaba, el pensamiento de lo que podría pasarle a él y a Maya le heló la sangre. El dinero estaba allí, real y tangible, una vía de escape fácil de la miseria. ¿Qué derecho tenía él a jugar al héroe cuando la seguridad de su hija estaba en juego? Su silencio se prolongó demasiado. El abogado sintió la duda, el conflicto interno. Lentamente cerró el maletín con otro chasquido definitivo. La sonrisa desapareció por completo de su rostro. No es una negociación, señor Javier. Es una oferta única. Le sugiero que la piense bien, pero no demasiado. Javier tragó saliva. Su boca sabía a polvo y a miedo. Necesito tiempo para pensarlo, logró decir, su voz sonando áspera y extraña a sus propios oídos. Quería parecer fuerte, pero se sentía increíblemente frágil, como un insecto bajo la bota del abogado. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La falsa cortesía se evaporó, dejando al descubierto la fría y dura amenaza que había estado latente todo el tiempo. El abogado dio un paso más cerca del porche, su mirada ahora fija en la madera podrida de la estructura, justo debajo de donde estaba parada Maya. El aire se volvió pesado, cargado de una violencia implícita que era casi palpable. «Tiempo», repitió el abogado, saboreando la palabra con ironía. «El tiempo es un lujo, y este lugar no parece tener mucho». Su voz bajó a un susurro conspirador, casi un siseo. «La madera vieja es terriblemente inflamable, ¿sabe? Una chispa, un accidente descuidado, se consume en minutos. Sería una verdadera tragedia si algo le ocurriera a esta cabaña, especialmente por la noche». Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire, cargadas de veneno. Luego, sus ojos azules y helados se elevaron y se clavaron directamente en los de Javier. Una tragedia terrible si una niña tan pequeña quedara atrapada dentro. Los accidentes ocurren todo el tiempo en lugares como este. Nadie se sorprendería. La amenaza no era velada. Era explícita, brutal y diseñada para paralizarlo de terror. No estaban ofreciendo comprar su silencio, estaban exigiéndolo, y el precio de negarse era la vida de su hija. El corazón de Javier se detuvo. Un terror puro y animal, como nunca antes había sentido, se apoderó de él. Era un frío que le quemaba por dentro, borrando cualquier pensamiento sobre justicia o dinero. Todo su ser se concentró en un único instinto primordial: proteger a Maya. Instintivamente dio un paso atrás, interponiéndose completamente entre el abogado y su hija, agarrando el bracito de la niña con una fuerza que la hizo quejarse. El abogado vio el terror en sus ojos y supo que había ganado. Una sombra de sonrisa satisfecha cruzó su rostro. «Volveré mañana a mediodía para conocer su respuesta», dijo, su voz volviendo a ser falsamente cordial. «Espero que tome la decisión correcta para el futuro de su familia». Se dio la vuelta con la misma calma deliberada con la que había llegado. Caminó de regreso a su coche de lujo y se marchó, dejando a Javier y a Maya envueltos en una nube de polvo y en un silencio que ahora gritaba con el eco de su amenaza. Javier se quedó allí, inmóvil, mucho después de que el sonido del motor se desvaneciera.
Su cuerpo temblaba incontrolablemente. La mano que sostenía el martillo estaba blanca por la presión, y el metal se sentía helado contra su piel sudorosa. El calor de la tarde había desaparecido, reemplazado por un frío de tumba que emanaba del lugar donde el abogado había estado parado. Miró la cabaña ruinosa, y por primera vez no vio podredumbre y miseria, sino una pira funeraria, una trampa mortal. La madera vieja, los agujeros en el techo, el aislamiento, todo se convirtió en combustible potencial en su mente. Podía casi oler el humo, oír los gritos. La náusea subió a su garganta, agria y violenta. Había desenterrado un secreto que quería permanecer enterrado, y ahora el monstruo que lo guardaba le había mostrado los dientes. No era una cuestión de si vendrían a por él si se negaba. Era una cuestión de cuándo y cómo. Se arrodilló, sin importarle el dolor punzante en su cadera, y abrazó a Maya con una fuerza desesperada. Ella, confundida por la repentina intensidad, le devolvió el abrazo, su pequeño cuerpo cálido contra el suyo, que estaba helado de pánico. Él enterró la cara en su pelo, que olía a sol y a inocencia, y luchó por contener un sollozo. 50.000 euros. Era el precio de la vida de su hija. Podía arriesgarla por el fantasma de una justicia que quizás nunca llegaría, por unas familias a las que no conocía. El libro enterrado bajo sus pies parecía quemarle a través de la tierra y la madera. Era la prueba, el arma, la única esperanza de acabar con los Lozano, pero también era la sentencia de muerte de su hija. La elección era imposible, una encrucijada moral en el corazón del infierno. Aceptar el dinero significaba vivir el resto de su vida como un cobarde, cómplice del silencio. Rechazarlo significaba poner a su hija en el camino de un fuego que ya sentía lamerle los talones. Y ahora, el peso de esa decisión recae sobre ti. ¿Qué harías en el lugar de Javier? ¿Aceptarías el dinero para salvar a tu hija, convirtiéndote en parte del crimen, o arriesgarías todo lo que tienes por una oportunidad de justicia? El silencio que dejó el coche de lujo fue más aterrador que el rugido de su motor. Era un silencio preñado de violencia, un vacío que se llenaba con el eco de la amenaza del abogado. Una niña pequeña, atrapada dentro. Javier se sentía paralizado, con los pies clavados al porche podrido. Cada tabla bajo él era un leño en una pira funeraria. La imagen de Maya envuelta en llamas se proyectaba en su mente una y otra vez, una película de terror personal que le robaba el aliento y le helaba la médula. Sintió la bilis amarga del pánico subir por su garganta. No podía quedarse. No podía aceptar el dinero y convertirse en su cómplice. ¿Pero huir? ¿A dónde? No tenían a nadie. El mundo entero se había encogido a los límites de aquella parcela maldita. Entonces, un recuerdo, una imagen casi olvidada de los primeros días, acudió a su mente como un bote salvavidas en un océano de fuego. Un hilo de humo blanco, ascendiendo perezosamente en la distancia, más allá de la línea de árboles. Un vecino, una posibilidad, una aguja en un pajar de desesperación, pero era la única que tenía. La decisión, nacida del terror más puro, fue instantánea. No podía esperar a mañana. La amenaza del abogado no era una negociación, era una cuenta atrás. Desenterró el libro de contabilidad de su escondite bajo el porche. El cuero frío y granulado se sentía como un objeto maldito en sus manos sudorosas. Decidió dejar las escrituras. Era demasiado arriesgado llevarlo todo. Envolvió el pesado libro en un trapo y lo metió en una vieja mochila. «Maya, cariño, vamos a dar un paseo», dijo, su voz sonando extrañamente calmada, una delgada capa de hielo sobre un volcán de pánico. «Vamos a visitar a un vecino». Maya, que había estado dibujando en el suelo, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos, le miró con sus grandes ojos curiosos. «¿Tenemos vecinos, papá?» «Creo que sí, mi vida. Solo uno», respondió Javier, agarrando su mano. La pequeña y cálida mano de su hija era su único ancla a la cordura. Cada segundo que pasaban en aquella cabaña se sentía como un segundo robado a un destino fatal que ya estaba en marcha. Caminaron a través del bosque, siguiendo la dirección donde Javier recordaba haber visto el humo. El sol comenzaba a descender,
pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que contrastaban brutalmente con la oscuridad que se cernía sobre su corazón. Cada crujido de una rama bajo sus pies, cada susurro del viento entre las hojas, le hacía dar un respingo. Su cojera se convertía en un obstáculo agónico, cada paso una punzada que le recordaba su vulnerabilidad. La mochila con el libro pesaba sobre su espalda, no solo por su peso físico, sino por el peso de los crímenes que contenía. Se sentía como un fugitivo, aunque no sabía si huía de un peligro real o de los fantasmas de su propia mente. El miedo era una criatura viva en su pecho, arañando sus costillas, susurrándole que se diera la vuelta, que aceptara el dinero, que salvara a su hija de su estúpida cruzada por la justicia. Pero la imagen del fuego lo impulsaba hacia adelante, un paso doloroso tras otro, adentrándose más y más en el territorio desconocido del bosque. Tras casi una hora de caminata agónica, el olor a madera quemada se hizo más fuerte. Entre los árboles vio una pequeña claro y en él una modesta finca. Era la antítesis de la cabaña heredada, una pequeña casa de campo, vieja pero cuidada, con un porche barrido y macetas con geranios rojos. El humo que había visto no era de un incendio, sino de una chimenea de piedra de la que salía un hilo blanco y pacífico, una sensación de alivio, tan intensa que casi lo puso de rodillas, lo invadió. En una mecedora en el porche, un hombre muy anciano estaba sentado, fumando en pipa. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos, incluso a distancia, parecían agudos y alertas. Observaba su aproximación sin sorpresa, como si los hubiera estado esperando. El anciano no representaba una amenaza. Su postura, su entorno, todo en él irradiaba una calma y una permanencia que contrastaba violentamente con el caos y la transitoriedad de la vida de Javier. Era una raíz en aquella tierra, una parte del paisaje. Javier y Maya salieron del bosque al claro. El anciano no se movió, solo sacó la pipa de su boca y la sostuvo en una mano nudosa y manchada por la tierra. Sus ojos, de un azul desvaído, los examinaron con una curiosidad tranquila. Sabía que alguien se había mudado a la casa del muerto, dijo el anciano. Su voz era grave y rasposa, como piedras rodando. Hace semanas que no veía movimiento por allí. Pensé que la naturaleza ya se la había tragado del todo. Javier se detuvo a pocos metros del porche. El corazón le latía con fuerza. Se sentía expuesto, vulnerable. No sabía cómo empezar, qué decir. Las palabras ensayadas en su mente durante la caminata se evaporaron. «Me llamo Javier, y ella es mi hija, Maya», logró decir. «Heredé la propiedad de mi tío abuelo». El anciano asintió lentamente. Una nube de humo aromático escapó de entre sus labios. «Lo sé quién eres. El último de la línea de ese desdichado. Me llamo Julián Soto». El apellido golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Soto. Era uno de los primeros nombres del libro de contabilidad. La coincidencia era tan improbable, tan perfecta, que solo podía ser obra del destino. Javier se quedó sin palabras, mirando al anciano, cuyo apellido estaba grabado en las páginas del libro que llevaba a la espalda. Julián Soto, el descendiente de una de las familias estafadas, el último testigo vivo de la injusticia. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto lo cambiaba todo. Ya no era una elección abstracta entre la justicia y la cobardía. La víctima estaba frente a él, encarnada en aquel hombre frágil y anciano. Julián pareció notar su conmoción. Entrecerró los ojos, su mirada aguda penetrando las defensas de Javier. «¿Qué te trae por aquí, muchacho? No pareces un hombre que ha venido a pedir una taza de azúcar. Tienes la mirada de un hombre que ha visto un fantasma». Javier tragó saliva. El nudo en su garganta se apretó. Era ahora o nunca. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un rostro, un nombre. Y ese rostro no era amenazante, sino expectante, esperando una respuesta que llevaba 50 años de retraso. Con manos temblorosas, Javier se quitó la mochila, la depositó en el suelo y sacó el libro envuelto en el trapo. Lo desenvolvió lentamente, como si realizara un ritual sagrado. El cuero oscuro pareció absorber la luz del atardecer. Se acercó al porche y, sin decir una palabra, le tendió el libro a Julián. El anciano lo miró, luego miró a Javier y de nuevo al libro.
Una expresión indescifrable cruzó su rostro arrugado. Incredulidad, luego reconocimiento, y finalmente una profunda y antigua tristeza. Extendió su mano temblorosa y tomó el libro. El peso pareció sorprenderle. Sus dedos recorrieron la cubierta de cuero con una familiaridad que heló la sangre de Javier. «Así que es verdad», susurró Julián, más para sí mismo que para Javier. Después de todos estos años, el libro del diablo siempre fue más que una leyenda. Abrió el libro y el olor a papel viejo y a injusticia pareció llenar el aire del atardecer. Sus ojos desvaídos se movieron rápidamente sobre la primera página. Su respiración se volvió sibilante. Mateo Soto. «Mi padre», dijo Julián en voz baja, su dedo nudoso siguiendo la línea en la página. «Recuerdo ese día. Yo era un niño. Tu tío abuelo vino a casa. Recuerdo el olor a tabaco barato de su chaqueta y la sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos fríos. Mi padre había perdido parte de la cosecha. Estábamos desesperados. Este hombre nos ofreció una miseria por nuestra tierra. Mi padre se negó al principio, pero luego empezaron los accidentes, una vaca enferma, un fuego inexplicable, en el granero». La voz de Julián era un murmullo monótono, el relato de una herida que nunca había cicatrizado. Pasó las páginas, sus dedos temblando ligeramente. Los García, los Pérez, los he conocido a todos, hombres buenos, trabajadores. Tu tío abuelo los rompió uno por uno, como si partiera ramas secas. Usó sus miedos, sus deudas, su desesperación. Los exprimió hasta que no les quedó nada más que la vergüenza y un puñado de billetes sin valor. Levantó la vista del libro, y en sus ojos había lágrimas no derramadas. Un océano de dolor de 50 años. «Creíamos que tu tío abuelo era el demonio», continuó Julián, su voz ganando una fuerza amarga, pero no era más que el perro del demonio. El verdadero cerebro era el viejo Lozano, el padre de Ignacio, un hombre con manos suaves y alma de serpiente. Él sabía lo del litio. Un geólogo se lo dijo en secreto, y en lugar de hacer una oferta justa, decidió robarlo. Contrató a tu tío abuelo, un hombre desesperado y con pocos escrúpulos, para hacer el trabajo sucio, y este libro, este es el testamento de su crimen. Julián cerró el libro con un golpe seco, que hizo que Maya, que había estado jugando en silencio con unas piedras, levantara la vista asustada. Tu tío abuelo era meticuloso, lo anotó todo, cada amenaza, cada pago, cada gramo de miedo que infligió. Este libro es la prueba que puede destruir a los Lozano para siempre, y por eso lo han estado buscando toda su vida. La revelación cayó sobre Javier con el peso de una losa de granito. Ignacio Lozano no solo heredó la fortuna, heredó el miedo a que este libro apareciera. Javier, con la garganta seca, le contó a Julián la visita del abogado, la oferta de los 50.000 euros y la amenaza apenas velada contra Maya. Mientras hablaba, la expresión de Julián se endureció. La tristeza fue reemplazada por una ira fría y afilada. Lo sabía, siseó. El cambio de titularidad los ha puesto nerviosos. Han estado vigilando esa propiedad durante 50 años, esperando que se pudriera y se la tragara la tierra, junto con su secreto. Ahora que estás tú allí, están desesperados. Ignacio Lozano no es su padre, es más impaciente, más brutal, no se arriesgará. Si cree que tienes este libro, o que sabes algo, no dudará en silenciarte. Julián se levantó de la mecedora. El movimiento fue sorprendentemente ágil para su edad. Se acercó a Javier y le puso una mano huesuda en el hombro. Pero cometieron un error. Pensaron que eras como los demás, un hombre pobre y asustado al que podrían comprar o intimidar. No contaban con que tuvieras el libro. Su mirada se volvió aún más intensa. Y no contaban conmigo. Hay algo más que debes saber, dijo Julián, su voz bajando a un susurro conspirador. Algo que no está en el libro. Tu tío abuelo no murió de viejo. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Poco después de que se completara la última transferencia de tierras, tu tío abuelo empezó a tener remordimientos, o quizás miedo. Empezó a beber, a hablar de más. Decía que había hecho un pacto con el diablo y que el diablo siempre cobra sus deudas. Creo que planeaba usar este libro no para chantajear, sino para confesar, para limpiar su conciencia.
Julián hizo una pausa, mirando hacia la oscuridad creciente del bosque. Una noche, simplemente desapareció. Su cabaña quedó abandonada. La versión oficial fue que se marchó, que huyó de sus deudas. Pero todos aquí sabíamos la verdad. El viejo Lozano se enteró de sus planes y lo silenció. Lo asesinaron y escondieron su cuerpo en algún lugar de estas colinas. La cabaña no es solo el lugar donde se escondió el secreto. Es la tumba de su guardián original. La pieza final del rompecabezas encajó con un chasquido aterrador. Su tío abuelo no era solo un matón, era una víctima más de la codicia de los Lozano. Y la cabaña no era una herencia, era una trampa que había tardado 50 años en volver a activarse. Ignacio Lozano ha pasado toda su vida adulta con esta espada de Damocles sobre su cabeza, dijo Julián, su voz llena de una convicción sombría. Sabe que este libro existe, sabe que es la única prueba física que lo conecta con el robo y el asesinato. Destruiría el mundo para encontrarlo y quemarlo, y ahora que estás tú aquí, no se detendrá ante nada. La amenaza del abogado no era un farol, era una promesa. El aire de la noche se volvió repentinamente helado. Javier miró a Maya, que bostezaba acurrucada junto a la puerta de la casa de Julián, y sintió una oleada de terror tan visceral que le hizo sentir náuseas. Había llevado a su hija directamente a la boca del lobo, y ahora el lobo sabía que estaban allí, y venía a por ellos. «No podéis volver a esa cabaña. Esta noche no», ordenó Julián con una autoridad inquebrantable. «Se quedarán aquí. Mi casa es vieja, pero sus paredes son de piedra. Es más segura». Javier sintió una oleada de gratitud, pero su mente ya estaba trabajando. «Las escrituras», dijo de repente, su voz tensa. «Dejé las escrituras originales en la cabaña. El libro es la confesión, pero las escrituras son la prueba legal del fraude. Sin ellas, el caso es más débil». Julián maldijo en voz baja. «Es demasiado peligroso volver, muchacho. Ya deben estar vigilando. Esperarán a que caiga la noche». Pero Javier negó con la cabeza. Una terquedad desesperada se apoderó de él. «No puedo dejarlas allí. Si queman la cabaña, las perderemos para siempre. Tengo que ir. Iré solo. Puedo entrar y salir sin que me vean. Conozco el lugar, cada tabla podrida». Era una locura, un riesgo suicida, pero sentía que no tenía otra opción. No había llegado tan lejos para fallar por no tener todas las pruebas. Era una deuda con Julián, con las familias del libro y con su propio y destrozado sentido del honor. La noche cayó como un sudario negro sobre el bosque. La luna era una astilla pálida, apenas visible a través de las nubes que se habían acumulado, haciendo la oscuridad casi total. Julián, tras mucho discutir, finalmente accedió al plan de Javier con el corazón en un puño. Le dio una vieja linterna de manivela que no hacía ruido y un cuchillo de caza. «Ten cuidado, muchacho. El bosque tiene oídos esta noche», le advirtió, mientras Maya se quedaba dormida en un sofá viejo dentro de la casa, segura por el momento. Javier se movió a través de la oscuridad como un fantasma, su coger a un ritmo silencioso y doloroso en la quietud de la noche. El miedo era un sabor metálico en su boca. Cada sonido, el ulular de una lechuza, el roce de una hoja, le hacía congelarse, el corazón martilleando contra su pecho. El aire estaba pesado, inmóvil, cargado de una electricidad ominosa. Se sentía como la calma antes de una tormenta violenta. La cabaña, cuando finalmente la divisó, era una mancha más oscura en la oscuridad, un agujero negro de silencio y pavor. Se acercó a la cabaña por la parte de atrás, arrastrándose, usando los árboles y los arbustos como cobertura. No había luces, ni sonidos de coches, solo un silencio antinatural. ¿Se había equivocado? ¿Quizás vendrían mañana, como dijo el abogado? La duda le hizo vacilar, pero la urgencia de recuperar las escrituras lo impulsó hacia adelante. Subió al porche sin hacer ruido, cada paso una agonía de concentración para no pisar las tablas que más crujían. Entró en la cabaña. La oscuridad en el interior era absoluta, y el olor a moho y podredumbre le asaltó como un viejo enemigo. Usando la memoria y el tacto, se dirigió al lugar donde había escondido las escrituras. Levantó la tabla suelta, metió la mano en el hueco frío y húmedo, y sus dedos rozaron la bolsa de plástico. Un suspiro de alivio se le escapó.
Las tenía. Justo cuando estaba volviendo a colocar la tabla en su sitio, lo oyó. Un sonido que no pertenecía al bosque. El crujido de neumáticos sobre la grava del camino, moviéndose lentamente, con las luces apagadas. El corazón de Javier saltó a su garganta. Se quedó completamente inmóvil, agazapado en la oscuridad, el rollo de escrituras presionado contra su pecho. El vehículo se detuvo. Oyó el chasquido suave de 2 puertas de coche al abrirse y cerrarse. Pasos. No los pasos cuidadosos de un hombre de negocios, sino los pasos pesados y descuidados de gente que no temía ser oída. Javier se arrastró hasta la pared frontal, buscando una rendija por la que mirar. En la penumbra lunar, vio 2 siluetas corpulentas cerca del coche. Una vieja furgoneta destartalada. No llevaban trajes, llevaban ropa de trabajo sucia. Uno de ellos abrió la parte trasera de la furgoneta y sacó algo. Un bidón de metal. Luego otro. La débil luz de la luna se reflejó en la superficie húmeda del metal, y un olor agudo y químico llegó hasta él, cortando el hedor a moho de la cabaña. Gasolina. Un pánico helado y paralizante se apoderó de Javier. No iban a esperar a mañana. La sentencia de muerte iba a ser ejecutada esa misma noche. El jefe dijo que no quedara nada, ni cenizas. Oyó decir a uno de los hombres en un susurro áspero que se deslizó por la noche como una serpiente. La voz del otro hombre fue una risa gutural y desagradable. Mejor, odio este sitio, da escalofríos. Cuanto antes lo quememos, antes nos largamos. Javier sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Estaba atrapado. La única puerta estaba en el porche delantero, a la vista de los 2 hombres. El sonido de un líquido chapoteando lo sacó de su parálisis. Estaban rociando las paredes exteriores, la madera seca y podrida empapándose del acelerante. El olor se volvió abrumador, un perfume de muerte inminente que llenaba sus fosas nasales y le hacía sentir náuseas. Podía oír el líquido golpeando la madera, un sonido de lluvia artificial y mortal. En su mente vio la cara de Maya, dormida e inocente en la casa de Julián. Un error. Había cometido un error terrible al volver. Ahora iba a morir aquí, y las pruebas con él. El único testigo del crimen a punto de ser incinerado. El sonido del líquido cesó. Silencio. Javier aguantó la respiración, sus oídos forzados al máximo. Oyó el rascar de un bolsillo, luego un sonido inconfundible, pequeño pero cargado de un poder destructivo absoluto. El chasquido metálico de una rueda de mechero al girar. 1, 2 veces. Una pequeña chispa anaranjada floreció en la oscuridad. En ese instante, el instinto de supervivencia de Javier, un instinto que creía muerto y enterrado, rugió de vuelta a la vida. No iba a morir. No allí. No así. Su mente de carpintero, su conocimiento íntimo de la podredumbre de aquella casa, que antes era una fuente de desesperación, se convirtió en su única salvación. Recordó una sección de la pared trasera, en la pequeña habitación. Las tablas allí estaban casi deshechas, la estructura detrás de ellas comida por las termitas y la humedad. No era una puerta, pero podría serlo. Tenía segundos, quizás menos. La llama estaba a punto de tocar la gasolina. El tiempo se ralentizó. Cada latido de su corazón, un trueno en sus oídos. Se levantó de un salto, ignorando el dolor blanco y cegador que le estalló en la cadera. Corrió cojeando a través de la oscuridad de la cabaña, tropezando con los escombros, guiado por la pura memoria y la adrenalina. Las escrituras estaban metidas bajo su camisa, el papel crujiendo contra su piel. Detrás de él oyó un whoosh sordo y aterrador, el sonido del infierno desatándose. Una luz anaranjada y parpadeante inundó la cabaña, proyectando sombras danzantes y monstruosas en las paredes. El calor fue instantáneo, una ola sofocante que le golpeó la espalda. Llegó a la pared trasera justo cuando las primeras lenguas de fuego comenzaban a serpentear por las grietas del suelo. No había tiempo para la sutileza. Levantó la pierna buena y pateó la pared con toda la fuerza que pudo reunir. Un grito de furia y miedo ahogado en su garganta. La madera podrida, debilitada por años de abandono, se rindió con un estruendo de astillas y podredumbre, abriendo un agujero irregular hacia la negrura del bosque. El humo espeso y negro llenó la habitación en un instante,
quemándole los ojos y los pulmones. Se tiró al suelo, arrastrándose hacia la abertura que acababa de crear. El fuego rugía ahora como una bestia hambrienta, devorando la cabaña con una velocidad aterradora. El sonido era ensordecedor, el crepitar de la madera, el estallido de los pocos cristales que quedaban, el silbido del viento avivando las llamas. Se deslizó por el agujero, cayendo al suelo exterior, la tierra húmeda y fría un alivio contra su piel abrasada. Se levantó, tosiendo y escupiendo humo, y por un segundo miró hacia atrás. La cabaña era una antorcha gigante, un monumento de fuego que iluminaba el bosque con una luz infernal. Vio a los dos hombres, sus siluetas recortadas contra las llamas, mirando el incendio con satisfacción, sin saber que su presa acababa de escapar. No había tiempo para pensar. Se internó en la oscuridad del bosque, corriendo desesperadamente, tropezando, cayendo y levantándose, hacia la única luz de esperanza que le quedaba, la lejana y débil luz de la granja de Julián. Corrió como nunca antes había corrido, el dolor de su cadera olvidado, reemplazado por el terror puro que lo impulsaba. Las ramas de los árboles le arañaban la cara y los brazos, dejando surcos ardientes en su piel. El suelo irregular del bosque intentaba hacerlo tropezar a cada paso. Detrás de él, el resplandor del incendio teñía el cielo de un rojo sangriento y el rugido del fuego era un monstruo que lo perseguía. Podía oír los gritos de los hombres, ahora confundidos al darse cuenta de que la casa no estaba tan vacía como creían. ¿Habían visto el agujero en la pared? ¿Vendrían tras él? No podía permitirse mirar atrás, solo podía correr. Las escrituras bajo su camisa eran un recordatorio ardiente de por qué no podía detenerse. Eran su única arma, la única posibilidad de que todo aquel sufrimiento, aquella pérdida, significara algo. La luz de la granja de Julián parecía increíblemente lejana, un pequeño punto de esperanza en un océano de oscuridad y miedo, y corrió hacia ella con las últimas fuerzas que le quedaban. La adrenalina que lo había impulsado comenzó a desvanecerse, reemplazada por un dolor insoportable que se extendía desde su cadera por toda la pierna. Cada paso era una tortura. Tropezó y cayó de rodillas. El impacto le arrancó un gemido ahogado. Se quedó allí un momento, jadeando, el aire helado quemándole los pulmones llenos de humo. El olor a pino y tierra húmeda se mezclaba con el hedor a quemado que se aferraba a su ropa. Pensó en Maya. La imagen de su rostro dormido le dio una nueva oleada de fuerza. No podía rendirse. Se apoyó en un árbol y se puso de pie, su cuerpo temblando de agotamiento y dolor. Miró hacia atrás. El resplandor del fuego era menos intenso ahora, filtrado por la densidad del bosque, pero el sonido de los hombres gritando parecía más cercano. Tenía que seguir moviéndose. Se obligó a caminar, luego a trotar, un paso doloroso tras otro, cojeando miserablemente a través de la oscuridad, cada metro una victoria contra el dolor y el pánico. La luz de Julián. Tenía que llegar a la luz. Finalmente, el bosque comenzó a clarear. Vio el contorno de la valla de la granja de Julián, una línea oscura contra la noche, una oleada de alivio tan potente que casi lo derriba, lo inundó. Había llegado, estaba a salvo, o al menos más a salvo que en el infierno de fuego que había dejado atrás. Se tropezó al cruzar el claro, sus piernas finalmente cediendo. Cayó al suelo a pocos metros del porche, demasiado exhausto para moverse. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe. Julián apareció en el umbral, una vieja escopeta de caza en sus manos. Vio a Javier en el suelo, el resplandor del incendio lejano reflejado en sus ojos, y su rostro se contrajo en una mezcla de horror y alivio. «¡Estás vivo!», exclamó corriendo hacia él. Javier solo pudo asentir, sacando con una mano temblorosa el rollo de escrituras de debajo de su camisa. Se lo tendió a Julián. «Las tengo», susurró, su voz rota por el humo y el agotamiento. «Las tengo todas». Julián tomó los documentos como si fueran una reliquia sagrada. Habían ganado la batalla, pero la guerra acababa de empezar. Con una determinación de acero forjada en el fuego de la noche, Julián entró en su casa. No marcó el número de la Guardia Civil local, un nido de serpientes que probablemente llevaba décadas en el bolsillo de los Lozano. Marcó un número de Madrid,
Un contacto que había cultivado durante años con la paciencia de un jardinero. Elena, una periodista de investigación de un importante periódico nacional, famosa por derribar a hombres poderosos. Su voz, al otro lado de la línea, era aguda y somnolienta, pero se tornó eléctrica en cuanto Julián pronunció las palabras «libro de contabilidad», «minería Lozano» y «acaban de intentar quemarlo vivo». Julián le contó la historia a borbotones. Su voz quebrada por 50 años de silencio y la adrenalina del momento. Le habló del escape de Javier, de las escrituras originales, de la prueba irrefutable. Un silencio tenso se apoderó de la línea, y luego la voz de Elena, ahora despojada de todo sueño, pronunció las palabras que cambiaron todo. «No se muevan, no hablen con nadie, voy para allá». El amanecer trajo consigo un sonido que borró el miedo de la noche, el ronroneo decidido de varios coches que subían por el camino de tierra. No eran coches de lujo ni furgonetas destartaladas. Eran vehículos funcionales, sin marcar, que se detuvieron con una eficiencia silenciosa frente a la granja de Julián. De uno de ellos bajó una mujer de unos 40 años, con una mirada penetrante y una energía que parecía cortar el aire. Era Elena, la periodista, pero no venía sola. Con ella, un hombre de rostro adusto y traje arrugado se presentó como fiscal de la Unidad de Delitos Económicos. El corazón de Javier, que había estado martilleando con pánico, comenzó a latir con un ritmo diferente, el de una esperanza casi dolorosa. Julián, erguido y solemne con su escopeta aún en la mano, les hizo pasar. Javier, cubierto de hollín y con los ojos enrojecidos, les entregó el pesado libro de contabilidad y el rollo de escrituras chamuscadas. El peso de los secretos, finalmente, cambiaba de manos. Bajo la luz amarillenta de una bombilla en la cocina de Julián, las pruebas fueron desplegadas sobre la mesa de madera. El silencio era absoluto, roto solo por el susurro del papel antiguo y el clic de la cámara de Elena, que fotografiaba meticulosamente cada página del libro, cada columna de nombres, cada cifra de la extorsión. El fiscal leía las escrituras originales, su mandíbula apretándose con cada sello falso y cada firma obtenida bajo coacción. Julián, con una voz clara y firme que desmentía su edad, proporcionó el contexto, el testimonio vivo que daba alma a la fría caligrafía del libro. Describió el miedo, las amenazas, el rostro de su padre firmando la sentencia de su familia. Javier, sentado en un rincón, sentía cómo el peso de la responsabilidad se levantaba de sus hombros. Ya no estaba solo. El secreto, que casi lo había consumido en el fuego, ahora era una antorcha en manos de la justicia, y su luz estaba a punto de iluminar las sombras más oscuras de la comarca. La operación se desencadenó con la precisión de un bisturí antes de que el sol se levantara por completo. Una unidad especial de la Guardia Civil, traída desde Madrid para garantizar que no hubiera filtraciones ni lealtades corruptas, descendió sobre la opulenta finca de los Lozano. No hubo un asedio ruidoso, sino una infiltración silenciosa y abrumadora. En la granja de Julián escuchaban los informes a través del teléfono satelital de Elena. La voz al otro lado de la línea era profesional y desapasionada. Objetivo localizado, sin resistencia. Javier se imaginó la escena. Don Ignacio Lozano, el elegante patriarca, arrancado de su cama de sábanas de seda, su rostro impasible finalmente resquebrajado por la incredulidad y el pánico. Luego, llegaron las palabras que Javier había anhelado oír sin saberlo. Don Ignacio Lozano, queda usted detenido. Un sollozo, mezcla de alivio, agotamiento y una justicia casi insoportable, se escapó del pecho de Javier, rompiendo el silencio de la mañana. La caída del Imperio Lozano fue tan rápida como brutal. La noticia del arresto y la existencia del Libro del Diablo, como lo bautizó la prensa, provocó una onda de choque que sacudió los cimientos financieros y políticos del país. Las acciones de Minería Lozano S.A. se desplomaron antes de que los mercados fueran congelados. Las televisiones mostraban imágenes de Ignacio Lozano, esposado y con la mirada perdida, muy lejos del hombre de poder que adornaba las portadas de las revistas de negocios. Animados por la noticia, los descendientes de las familias del libro
Liderados por un Julián rejuvenecido por la ira y la justicia, formaron una demanda colectiva masiva. El libro de contabilidad y las escrituras originales, corroborados por el testimonio inquebrantable de Julián, eran pruebas irrefutables. El castillo de naipes, construido sobre medio siglo de crímenes, se derrumbó en un torbellino de escándalos, investigaciones y la promesa de una restitución histórica. Pasaron los meses. Un purgatorio de procedimientos legales y declaraciones. Finalmente, llegó el veredicto. La demanda colectiva fue un éxito rotundo. El tribunal ordenó una restitución multimillonaria a las familias afectadas, una cifra que reconocía el valor del litio robado durante décadas. Como descendiente directo del hombre que guardó las pruebas y como propietario legal de la parcela donde todo comenzó, Javier recibió una parte sustancial del acuerdo. La cifra, comunicada por el fiscal en una llamada telefónica, hizo que Javier tuviera que sentarse. No era una fortuna obscena, pero era más dinero del que jamás había soñado. Era la libertad, era la capacidad de darle a Maya el futuro que su madre hubiera querido para ella. Miró sus manos de carpintero, manos que habían sostenido el peso de la desesperación, y sintió por primera vez que sostenían el poder de reconstruir su mundo desde los cimientos, no sobre la podredumbre, sino sobre la sólida roca de la verdad. Javier no huyó de aquella tierra manchada de dolor. Al contrario, la reclamó. Contrató a los mejores constructores de la región y supervisó personalmente el diseño de un nuevo hogar donde antes se alzaba la cabaña quemada. Era una casa de madera sólida y clara, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz y un porche que invitaba a ver los atardeceres. El aire en su interior no olía a moho y a muerte, sino a cedro fresco y a pintura nueva. Mientras la casa tomaba forma, Javier sentía que su propio espíritu se reconstruía a la par. El dolor en su cadera, que antes era un recordatorio constante de su fracaso, ahora era solo el eco de una vieja batalla. Una noche, de pie frente a su nuevo hogar, con las luces encendidas por primera vez, sintió una paz que le había sido ajena durante años. No era la ausencia de cicatrices, sino la aceptación de que éstas formaban parte de un mapa que finalmente lo había llevado a casa. Al lado de la casa, donde antes solo había maleza y abandono, Javier construyó su verdadero santuario, un espacioso taller de carpintería. Lo llenó con las mejores herramientas que el dinero podía comprar, un lujo que le produjo una alegría casi infantil. El sonido de la sierra cortando madera, el roce rítmico del cepillo, el aroma embriagador del serrín y el barniz se convirtieron en la banda sonora de su nueva vida. Sus manos, antes temblorosas por la impotencia, ahora se movían con la seguridad y la destreza de un maestro artesano. Cada mueble que creaba, cada junta perfecta, cada superficie lisa, era una declaración de intenciones. Era la recuperación de su identidad, de su propósito. No era solo un trabajo, era una forma de oración, un acto de gratitud. La cojera seguía ahí, un recordatorio físico de su pasado, pero ya no caminaba como un hombre roto, sino como alguien que había aprendido a bailar con sus propias heridas. Una fría tarde de invierno, el contraste con su vida anterior se manifestó con una claridad abrumadora. El fuego crepitaba en la chimenea de piedra de su nuevo salón, el aire olía a estofado de ternera y a pan caliente. Maya, ahora con 8 años, estaba sentada en una robusta mesa de roble que él había construido, dibujando en un cuaderno con una expresión de total concentración y paz. No había sombras en sus ojos, solo el reflejo de las llamas danzantes. Javier la observaba desde su sillón, una taza de café caliente entre las manos. Recordó el apartamento desahuciado, el frío, el sabor metálico del miedo, la humillación de contar sus últimos 217 euros. La riqueza no estaba en la cuenta bancaria. Se dio cuenta. La verdadera riqueza era ese momento, el calor del fuego, el olor de la comida, el sonido del lápiz de su hija sobre el papel, la abrumadora y maravillosa banalidad de un hogar seguro. El corazón de Javier se sintió, por primera vez en una eternidad, completamente lleno. La tierra que fue escenario de una tragedia silenciosa, ahora es un lugar de renacimiento. La historia de Javier demuestra que incluso en la noche más oscura, el valor de una persona puede encender una luz
que revele la verdad y traiga justicia. Su viaje desde la desesperación absoluta hasta la redención es un poderoso recordatorio de que nunca debemos subestimar la fuerza del espíritu humano. Historias como esta, llenas de misterio, superación y la lucha por lo que es correcto, son las que nos definen. Si no quieres perderte ni una sola de estas narrativas que te atraparán hasta el último segundo, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones.